Amigos, ¿sabían ustedes que hay empresas que han implementado de manera muy exitosa el tema de la inclusión dentro de sus diferentes estructuras? Para platicar de este asunto, en esta ocasión, y gracias a nuestros amigos de Smart Speakers, tengo el gusto de platicar con Fernando Estrada Franco. Fernando, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Fernando es presidente de la Red Iberoamericana de Empresas Inclusivas. Él también es fundador y CEO de Éntrale, Alianza por la Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad. Fernando, de verdad, qué gusto platicar contigo en esta ocasión. A ver, pregunta 1, ¿por qué tenemos que hablar inclusivo? Mira, la inclusión es una realidad que tenemos que afrontar. Todos los espacios son diversos, todas las empresas son diversas, la gente es distinta. Y cuando hablamos de empresas que son diversas pero no inclusivas, estamos poniéndoles barreras a las mismas personas que ya son parte de nuestra organización. Tenemos que transformar nuestra cultura hacia una cultura de inclusión, en donde todas las personas sean valoradas, respetadas y tomadas en cuenta, para que de esa forma, pues todos puedan tener la camiseta bien puesta dentro de la organización y así poder crecer de la mano. Fernando, ¿cuáles consideras que son las principales barreras a las que se enfrentan las personas con discapacidad? Cuando hablamos de los diversos grupos de la inclusión, cada grupo pues está luchando algo distinto. Las mujeres están luchando por llegar a puestos gerenciales o directivos, la comunidad LGBT está luchando por ser respetada como es dentro de la organización, los adultos mayores por permanecer, los millennials por ser tomados en serio. Sin embargo, las personas con discapacidad no son tomadas en cuenta dentro de las empresas y es una barrera muy grande que tienen, ¿no? La principal limitante que tienen las personas con discapacidad para trabajar no es su condición física, sensorial o intelectual. La principal barrera que tienen son las barreras actitudinales de todos los demás, que pues al no saber de discapacidad nos da miedo que haya una persona con discapacidad en mi equipo, porque pienso que me va a duplicar el trabajo, pienso que se va a cargar la chamba y por eso normalmente les ponemos esas barreras y les cerramos la puerta a las personas con discapacidad. ¿Nos podrías dar un ejemplo de una empresa que haya implementado exitosamente el tema de la inclusión? Claro que sí. Mira, hay muchas empresas que han hecho diferentes proyectos, algunas enfocándose en un tipo de discapacidad específico, algunas cambiando todas sus políticas, pero hay una que me encanta de una empresa porque no solamente cambió políticas, sino que rompió paradigma. Una empresa en una cadena de hoteles empezó a contratar para recepcionistas a personas con discapacidad auditiva. Lo primero que nos viene a la mente es, si no habla y no escucha, ¿cómo va a estar en servicio al cliente? ¿No? ¿Cómo va a estar atendiendo al huésped que está llegando? Y ellos hicieron toda una serie de pictogramas para que de esa manera la persona se pudiera comunicar con los clientes, con los huéspedes y de esa forma poder generar todo este proceso. Y pues ya en 50 de sus hoteles ya tienen este formato de personas con discapacidad auditiva como recepcionistas, ¿no? Entonces cambia mucho la perspectiva, cambia mucho la informa sobre la discapacidad y de esa forma pues empezamos a cambiar culturas. Fernando, ¿cuáles serían las mejores prácticas en inclusión para una organización y cuáles son los beneficios que puede tener todo este tema de incluir a personas con alguna discapacidad? Perfecto. Mira, lo más necesario que tienen que hacer las empresas hoy es tener una política de inclusión que toque todos los grupos vulnerables y tener una política de ajuste razonable para que las personas con discapacidad sepan que pueden pedir cierto tipo de apoyos para ponerlos en igualdad de condiciones. Entonces creo que esas son las políticas más importantes. O las mejores prácticas que se pueden llegar a tomar. Aparte de concientizar, hacer comunicación, pláticas, todo eso, creo que si lo dejamos en los libros, si lo dejamos escrito en la empresa, pues el día que se va el director de recursos humanos y si llega alguien más, esto va a seguir avanzando, ¿no? Entonces tiene que estar en la ley de la empresa que se tiene que hacer eso. ¿Y qué beneficios tiene? Si creamos empresas en las que todos sean valorados, respetados y tomados en cuenta, todos vamos a estar más comprometidos con la organización. Si tenemos a personas con discapacidad en la empresa, vamos a tener a gente que ha vivido cosas completamente distintas a las nuestras, que tiene diferentes barreras y por lo mismo va a tener otro tipo de mentalidad para resolver problemas y eso puede fomentar en todo el tema de la creatividad y pues trabajo en equipo. Hay una reforma a la Ley General del Trabajo sobre este tema de inclusión de personas con discapacidad. ¿Cuáles son las implicaciones de esta modificación? Perfecto. Esta reforma a la Ley General del Trabajo pide que todas las empresas tengan un 5% de su plantilla sean personas con discapacidad. Es altísimo. Y pues al no ser transitoria quiere decir que cuando la publican, automáticamente todas las empresas tienen que contar ese porcentaje. Sinceramente, pues las empresas no tienen al año un 5% de rotación. Son pocas las que lo tienen, ¿no? Entonces, tenemos realmente que trabajar con los legisladores. Como empresas tenemos que trabajar con los legisladores para ver cuál es la mejor forma de hacerlo. Porque si se hace mal de jalón, puede pasar lo que ya pasó en otros países, que las empresas prefieren pagar su multa a contratar a personas con discapacidad. Entonces, más allá de apoyar a este grupo afectado, estamos perjudicándolo más, ¿no?
Pues amigos, ¿qué les ha parecido esta interesante entrevista con Fernando Estrada Cano, quien es el presidente de la Red Iberoamericana de Empresas Inclusivas y quien, como ya también platicábamos, es el fundador y CEO de Éntrale, la Alianza por la Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad? Fernando, ha sido un gustazo platicar contigo en esta ocasión. Muchísimas gracias, Fernando. Amigas y amigos, esta ha sido una presentación especial de nuestros amigos de Smart Speakers en una producción especial de RR Noticias. Si tú quieres contratar a los más grandes líderes del mundo empresarial, social y o político, contáctanos en www.smartspeakersweb.com. Smart Speakers, el buró de conferencistas más importante de Latinoamérica. Recuerda, www.smartspeakersweb.com.